Padre, tú nos has insistido, Señor, de todas las maneras, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de las noticias, que preparemos nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para tu próxima venida, que nos estás dando este tiempo de gracia para que nos santifiquemos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y es por eso, Padre, que recibimos la palabra que nos das. Quizás, Señor, no estamos tan enfocados en las profecías escatológicas, en las noticias de las cosas que ocurren, pero, Señor, es que tú has puesto otra carga aquí, y es la de que estemos preparados, mirándonos, examinándonos, escudriñándonos, Señor, primeramente por tu Espíritu y por tu palabra, para presentarnos como sacrificio vivo delante de ti, para que aprendamos a ser sinceros contigo, Señor. Aprendamos que en nuestra carne hay muchísimas cosas que resbalan, que te ofenden, y que, sin embargo, tu misericordia siempre está lista, Señor, que ni siquiera debemos culpabilizarnos más allá de la medida inicial para pedirte el perdón, y después continuar, Señor, aceptando la obra de santificación de tu Espíritu, reconociendo que la carne de cada uno de nosotros, de todos nosotros, de todo tu pueblo, Señor, adolece de la santidad necesaria, pero es tu Espíritu, Señor, el que viene entonces a transformarnos a través de la concientización con que nos muestras en tu palabra, Señor. Hoy vamos a continuar con el tema de ayer, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que refresques la palabra que diste ayer y que la unas, Señor, la concatenes con la de hoy. Y sobre todo, Padre, que después de esto tomemos las decisiones correspondientes para presentarnos a la obra de tu Espíritu santificador. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan bien, estamos en un título que es el de doblegándose ante el Señor, rindiendo nuestras vidas. Y no podemos rendirnos si no reconocemos quiénes somos. Pero también vimos que en ese título hay una segunda parte que es algo difícil para el cristiano de hoy, porque estamos en una sociedad tan light, tan idolatradora de la autocomplacencia, de los placeres, de la sensualidad, que entonces muchos cristianos entran a la iglesia con el convencimiento de que el Señor vino para acabar una obra, que es la de que nosotros seguimos queriendo nuestras sensualidades, nuestros apetitos, y el Señor viene a darnos una bendición extra, ¿no? Una dosis extra de bienestar, pero nosotros podemos continuar en nuestro bienestar sensual, y no hay tal. El verdadero cristiano, en la predicación de sana doctrina, hasta hace, he dicho yo el cansancio, hasta hace unos 50 años, era un cristiano que era confrontado continuamente con el pecado y la maldad que mora en la carne. Y si pusieron atención en la oración, ahí yo le pedí al Señor que nos diera esa conciencia de entender que hay una parte en nosotros que no quiere agradar a Dios. Es la parte carnal y humana, pero que la parte espiritual sí quiere buscarlo. Entonces, todo depende de cuál de los dos esté más fuerte. Si nosotros somos mundanos y profanos, pues obviamente vamos a buscar la predicación light, donde nos digan que Dios viene a bendecirnos y pare de contar que está muy contento con nosotros, que nos va a llevar a la gloria sin ningún esfuerzo. Pero si oímos la palabra de verdad, vamos a mirar continuamente a lo largo de toda la Escritura, especialmente lo que se refiere al Nuevo Testamento, que hay exhortaciones continuas a sacar de nosotros cosas que ofenden a Dios, que ofenden a nuestros hermanos y que ofenden a nuestro propio yo, en el sentido de que nos lesionan y lesionan a los demás. Y por tanto, quebrantan la obra de Dios.
Ayer veíamos que había una virtud que el Señor buscaba, expresándola en Filipenses 2, que es la unanimidad, o sea, la unidad del espíritu, que a eso se contraponía la rivalidad. Entonces, si sacamos bien la conclusión de la palabra de ayer, tomamos la decisión de ser unánimes, los que estamos aquí, los que se van a unir a través del audio en YouTube, y cuando ustedes vayan a sus congregaciones, llegan con ese espíritu de unanimidad, de unidad, como decisión consciente, voluntaria y fervorosa. Y por el contrario, también se toma la decisión de sacar toda muestra de rivalidad, porque ayer nos dimos cuenta que era una profunda manifestación del egoísmo, tratar de contender, de dividir, de murmurar, porque esa es una obra satánica. Entonces, decidimos ser unánimes y también decidimos sacar la rivalidad de nuestra carne, consciente y voluntariamente, entendiendo que es el Espíritu Santo el que nos va a dar el espíritu de unidad y el espíritu de paz. Hoy continuamos entonces con las otras dos palabras que estaban allá en Filipenses 2, que son la vanagloria y la humildad. Recordemos un poquito esa palabra de Filipenses 2. Dice, en el capítulo 2, versículo 3 decía, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Ayer vimos rivalidad, hoy vamos a ver vanagloria. Sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Hoy vamos a ver humildad. Ayer vimos unanimidad que está en el versículo 2, porque entendimos que el versículo 4 es el resumen, no considerando cada cual solamente los intereses suyos propios, sino considerando también los intereses de los demás. Ese es el verdadero espíritu de Cristo. Veremos que en este pasaje de Filipenses 2, a partir del versículo 5, se nos pone como ejemplo cómo el Señor Jesucristo no consideró sus propios intereses, que era la gloria, que era el trono, que era la paz y el amor que debe haber allá en el cielo junto a Dios el Padre, sino que se despojó a sí mismo para considerar nuestros intereses como pecadores que íbamos rumbo a la condenación, pero que éramos promesa de Dios para salvación. Entonces Él se abandonó para traer esa humildad, esa unanimidad y esa salvación a nuestras vidas. Entonces hoy continuamos con el análisis de la vanagloria. Muy corto, pero por favor, que por corto no pensemos que esto es tan superficial. Este es uno de los grandes pecados de la carne. La vanagloria, que en griego es kenodoxia. Kenodoxia, estoy trayendo las definiciones de diccionarios bíblicos. Vanagloria es, en primer lugar, gloriarse vanamente. O sea, darse uno a sí mismo la gloria. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de reconocer que Dios es el autor de la vida, es el que trae el alimento a mi casa, es el que me da la salud, es el que me ayuda a resolver los problemas, es el que me levanta. Entonces yo me levanto, suplanto a Dios y digo que el trabajo es el que me da de comer y por eso necesito trabajar tanto, que la familia que tengo soy yo el que la ha construido porque he sido muy sacrificado, en vez de decir que Dios es el que envió la familia para mí como un ministerio para que yo ayude a levantar santos también. Y en vez de considerar que Dios me está sanando, entonces le digo, gracias Señor, perdón, ni siquiera doy las gracias así, sino digo, gracias doctor, o gracias ibuprofeno, que me está salvando. No reconozco a Dios, no le doy la gloria a Él, y la echo encima de los hombres o la tomo para mí. Vanagloria quiere decir gloria vacía. Mientras yo no le esté dando gloria a Dios, toda glorificación que yo haga de los hombres, de las circunstancias de este mundo son vanas, no tienen sentido, no tienen fundamento y se van a caer. En segundo lugar, vanidad y vanagloria tienen que ver con jactancia y arrogancia. Por eso es que de ahí se deriva el pecado. La vanagloria es un pecado que nace en mi
jactancia. Es que yo sí soy capaz, es que yo sí puedo, es que yo soy así, porque así me hizo Dios, y por eso yo no cambio, y por eso yo tengo la razón, y usted está equivocado. Esa jactancia es la que nos hace llevar a las situaciones donde saltan chispas entre dos personas que debieran amarse, o que por lo menos debieran respetarse, amarse porque son familiares, respetarse porque por lo menos son conocidos o amigos. Pero la jactancia dice que yo soy mejor que la otra persona, entonces yo tengo la razón y la otra persona no, por tanto esa persona tiene que someterse a mi punto de vista, porque yo sí tengo la razón. Y la tercera acepción de vanagloria, que como vemos es algo mucho más crítico de lo que parecía, tiene que ver en el diccionario bíblico, esto no es invento mío, con el orgullo injustificado y el engreimiento. Y hemos dicho, analizando la palabra, que el primer pecado del universo, y también el último, porque es la raíz de todo pecado, es el orgullo. La vanagloria podría ser como el hijo mayor del orgullo. El orgullo fue el que hizo que Lucifer dijera: seré semejante a Dios. Entonces, cuando yo estoy lleno de arrogancia, cuando estoy lleno de prepotencia, cuando estoy creyendo que soy yo el que resuelve la situación, porque Dios está como demorado, porque ya se lo pedí 3 veces y no me lo ha dado, entonces mi arrogancia me hace sentar en un trono, y no cualquier trono, es el trono de Dios. Yo empiezo a jugar a ser como Dios, porque Dios está tardando, porque el tiempo de Dios es demasiado prolongado para mi impaciencia, para mi afán de hacer las cosas rápido. Resumen, vanagloria es gloriarse vanamente, es jactancia, es arrogancia, es orgullo injustificado y es engreimiento. En simples 3 acepciones descubrimos el primer pecado del universo, como ya dije, el último pecado que se va a cometer cuando Satanás esté siendo destinado al infierno, al lago de fuego, pero también la raíz de todo pecado desde el primero hasta el último, es decir, la cadena de pecado durante todos estos miles de años de historia tiene su nacimiento en el orgullo que da origen a la rebeldía. Entonces yo no le agacho la cabeza a nadie y tampoco se le agacho a Dios. Y vemos entonces padres que no son capaces de quebrantar a sus hijos en el tiempo oportuno. ¿No? Quebrantarlos en la adolescencia ya no tiene sentido, si no se quebrantó ese temperamento rebelde y soberbio que tiene el niño pequeño hasta antes de los 6, 8 años. Antes de eso es que hay que quebrantarles el orgullo para que aprendan a bajar su cabeza delante de la autoridad mientras ellos no entiendan, pero después cuando entiendan, delante de Dios. Si yo no quebranto a mis hijos, nunca le van a servir a Dios, porque es tan grande su orgullo, y ese es el pecado que están cometiendo padres hoy en día. Están mal criando hijos, no les dan lo que deben, pero sí les dan lo que no deben. No les dan amor, no les dan guía segura, guía paternal, amorosa, sino que los castigan por cosas que no deben y los corrigen cuando no deben, de cosas que no son. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y los pobres muchachitos crecen con una confusión porque no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Están creando hijos para el diablo y no para Dios. Y todo por el engreimiento, el orgullo, la rebeldía, la vanagloria, la jactancia, la arrogancia. Cada pecado, llámese adulterio, el adulterio viene del hecho de que yo no me siento satisfecho con la esposa que Dios me dio, entonces voy a buscarme mi propia satisfacción, engreimiento. Si robo un banco, o si robo en mi empresa, o si robo por internet, o si cojo un billete de 50,000 pesos que no es mío, eso es orgullo y engreimiento porque no soy capaz de esperar que Dios me supla conforme a como Él quiere, sino como yo quiero y como yo digo ya. Y cada pecado que ustedes analicen va a tener la misma raíz: orgullo, vanagloria
soberbia, rebeldía. Hasta aquí entonces vemos que la rivalidad y la vanagloria que vimos ayer en la vida son contrarias a la humildad y la unidad, que son justicia, misericordia y humildad, de acuerdo a la palabra de Miqueas 6, que era lo que pedía el Señor de nosotros. Él pide justicia, misericordia y que andemos humildemente delante de Dios. Fíjense cómo la vanagloria nos estorba para andar humildemente con Dios, porque queremos es nuestro propósito, nuestros deseos y no los de Dios. Bueno, entonces, la humildad, la cuarta palabra que vamos a estudiar. En griego, tapeinó. En el Nuevo Testamento se usa siempre en buen sentido. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque venidos del mundo como somos, traemos un prejuicio, un preconcepto errado de lo que es la humildad. Para nosotros la humildad significa una persona que se deja menospreciar. Tiene cierta razón hasta ahí, pero nos falta entender la revelación de Dios de lo que es la humildad. Entonces, en primer lugar, la primera acepción, humildad es humillar, avergonzar, rebajar, vivir en pobreza. Correcto. Una persona humilde es una que vive avergonzada, que es rebajada por todo el mundo. Correcto. El diccionario bíblico da la razón, pero fíjense que es la primera acepción. Lo que pasa es que si lo consideramos a la luz de la palabra, vamos a ver que el Señor despojó a muchos de sus riquezas. Sí, de pronto se las devolvió, pero hubo momentos en los cuales había pobreza. Entonces, aceptar la humildad en esta primera acepción de avergonzamiento o de vivir en pobreza es entender la palabra de Dios. Por eso, segundo lugar, la acepción dice llevar al nivel del suelo aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. No sé si me expliqué bien. Humilde es aquello que es bajado de donde está. Si está arriba, en la autoapreciación, el Señor es experto, es maestro en permitir circunstancias en nuestras vidas que nos avergüencen, que nos bajen de esos preconceptos que tenemos de nosotros mismos tan errados, para que empecemos a ver quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos en realidad? Nadie. Lo que somos, lo somos por el Señor que nos da todo. Pero para entender eso, primero tenemos que ser humillados. Y es por eso que hay momentos en nuestra vida cristiana que vienen cosas duras. Y entonces la carne se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto para mí? Si yo estoy estudiando tu palabra, si yo estoy en una iglesia cristiana. El Señor está diciendo, pero no has podido todavía mirar cuánto orgullo tienes. Yo te voy a quebrantar. Hasta que llegues a un nivel en que estés bien bajo y ya no levantes mucho la cabeza, porque ya empiezas a entender que el primero que se humilló fue el propio Dios. ¿Tú has pensado en eso? Mira, Dios lo tiene todo allá arriba. Dios vive en la paz, en la plenitud más grande, en la felicidad completa. Pero Él se humilla para inclinarse desde su trono hasta tu corazón para oír tus quejas y tus peticiones. El Señor se te humilla. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos delante de Dios? Si Él continuamente se está bajando de su grandeza para oír nuestras oraciones, para oír nuestros clamores, nuestras quejas, para tener paciencia cuando no lo buscamos, para mirar nuestra dureza y nuestra frialdad cuando pasan días y no hemos hablado con Él, Él se humilla continuamente, quedándose allá quieto y esperándonos. Tercera acepción de humildad: vivir humildemente, vivir en condiciones humildes. Claro, esto lo aprende ya el maduro de corazón. Si está en riqueza, amén, Señor, gracias por la bendición. Pero si está en pobreza, si está en enfermedad, si está en persecución, si está siendo calumniado,
Si le está doliendo mucho esta vida, el cristiano maduro dice: amén, Señor, si tú sufriste en la cruz, ¿quién soy yo para quejarme de esto que me está tocando vivir ahora? Heme aquí, Señor, envíame a mí. A donde tú digas, yo iré. Eso requiere un trabajo continuo durante años. Ese es como el resumen de nuestra vida cristiana. Lo que el Señor hace con nosotros, todos, continuamente, es bajarnos de nuestras nubes para que caminemos humildemente con Él, aceptándolo como Él dice. Por eso la cuarta acepción de humildad es amable, dócil y manso. ¡Qué bonito! Humilde es aquel que es amable, que es dócil y que es manso. Y yo agregaría una quinta: humilde es aquel que finalmente se ha sometido a Dios como su Señor, porque todo lo demás es rebeldía. Bueno, voy a leerles algo muy bonito. Es una pequeña historia ilustradora. Se dice que un hombre verdadero, humilde, es difícil de encontrar. Querrá decir verdaderamente humilde, es difícil de encontrar. Sin embargo, Dios se encanta en honrar a gente que se desinteresa de sí misma. Booker T. Washington, el reconocido educador negro, fue un ejemplo extraordinario en cuanto a esta verdad. Poco después de haber tomado la presidencia del Instituto Tuskegee en Alabama, andaba de pie en una sección exclusiva del pueblo cuando fue parado por una señora blanca y rica. Explico. Este presidente, que era de raza negra, estaba recién elegido, estaba andando por una parte por donde anda el pueblo que a veces no tenía ni siquiera empleo. Estaba caminando por ahí. Entonces continúa la narración. Al no haber conocido al famoso señor Washington por vista, una señora blanca y rica lo paró y le preguntó si quería ganar unos cuantos dólares por cortar la leña. El presidente de un instituto. Porque no tenía nada que hacer por el momento, el profesor Washington se rió, subió sus mangas y empezó a hacer la humilde labor que había pedido la señora. Cuando terminó, cargó la leña dentro de la casa y la puso al lado de la chimenea. En el proceso, una niña lo reconoció y poco después reveló su identidad a esta mujer rica. El día siguiente, la mujer, bien avergonzada, fue a visitar al señor Washington en su oficina en el instituto y pidió disculpas profundamente. Está perfectamente bien, señora, dijo el profesor. A veces me encanta un poco de trabajo físico. Además, es un gran gozo poder hacer algo para un amigo, le respondió el profesor. La señora tomó su mano con mucho cariño y le aseguró que su actitud de mansedumbre y gracia le había hecho más cercano a su corazón por el trabajo que andaba haciendo. No mucho después mostró esta señora su admiración al persuadir a algunos conocidos ricos a unirse con ella para hacer una gran donación al Instituto Tuskegee. Bueno, esto estaba en un folleto que se llama El Pan de Cada Día, nuestro pan diario, lo conocemos en español. Hay personas muy grandes a los ojos de Dios que no temen postrarse delante de cualquier circunstancia, no postrarse sino humillarse delante de cualquier situación sin ningún problema. Qué hermoso ejemplo el de un corazón tan grande como este profesor Washington. Juan Crisóstomo decía: la humildad es la raíz, la madre, la enfermera, el fundamento y el lazo de toda virtud. Lo cual quiere decir, lo interpreto yo personalmente, que si no hay humildad, no hay ninguna virtud real. Porque, como decíamos, el orgullo es el padre de todo pecado. Aquí la humildad es la madre de toda virtud.
La importancia de esta virtud surge del hecho de que es parte del carácter de Dios. No se te olvide. Cuando hablemos de humildad, no pensemos en lo que vamos a sufrir por avergonzarnos, sino pensemos en el Dios humilde que se rebaja hasta llegar a tu corazón. En el Salmo 113, 5 al 6 se representa a Dios como incomparablemente elevado y grande, y sin embargo se humilla a prestar atención a las cosas que han sido creadas. Mientras que el Salmo 18, 35 se atribuye la grandeza del siervo de Dios a la humildad, benignidad que Dios le ha demostrado. Entre más ve el creyente la forma como Dios manifiesta su humildad, ese creyente va también humillándose a sí mismo cada vez más fácilmente. Por eso vemos que la persona más humilde es la que más contacto ha tenido con Dios, la que más cercana está a Él. En cambio, la persona arrogante, llamándose cristiana, pedante, es la persona que está todavía con solo teoría de la palabra de algunas cosas. Entonces, algunos conceptos para tener en cuenta de la humildad. En todos los pasajes del Antiguo Testamento que mencionan esta cualidad, recibe alabanza. Siempre la humildad recibe alabanza y a menudo las bendiciones de Dios recaen sobre los que la poseen. Claro, la palabra dice en el Nuevo Testamento que Él exalta al humilde, pero siempre pone su mano sobre el soberbio. Son dos acciones opuestas para dos características del temperamento opuestas, una virtud y un pecado. Al del pecado el Señor lo aplasta, al de la virtud lo exalta. También Pablo la usa en Filipenses 4:12 para describir su aflicción. Se humilló, pero se apresura a aclarar que la virtud reside en la aceptación de la experiencia, de modo que una condición impuesta desde fuera se convierte en la ocasión para la manifestación de la actitud correspondiente dentro de la persona. Quiere decir este párrafo que la verdadera humildad consiste en aceptar, oigan bien, aceptar lo que Dios nos trae cada día. Llamémoslo bendición o llamémoslo trato duro, no importa. El creyente humilde dice, amén Señor, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de mi Dios. Yo te exalto, Señor, porque tú tienes el control de todo. Y si esto llegó, es por algún propósito. Esta persona, entonces, encuentra dentro de sí la razón para vivir tranquila y confiadamente en su propia humillación, aunque los de afuera lo menosprecien, porque ese es el precio que hay que pagar. Entre más humilde es el Hijo de Dios, más críticas va a recibir de afuera. Ay, pero usted, ¿qué es lo que hace tanto que no hace nada? ¿Qué? Usted, mire, se deja cachetear. Y usted se pone a hacer lo que no le corresponde. En la misma epístola, el escritor cita un ejemplo que debemos copiar, la humildad de Cristo. Lo que yo les dije, Filipenses 2:5 en adelante, que deliberadamente dejó de lado su prerrogativa divina y se humilló progresivamente, recibiendo a su debido tiempo la exaltación que inevitablemente es la conclusión. O sea, si yo me humillo, el Señor me exalta. El Nuevo Testamento recoge la idea de humildad del Antiguo Testamento. Allá el enfoque es un poco más sobre el que es pobre, pero recuerden ustedes que hay todo un tratado de la humildad en el libro de Job. El Señor lo despoja de todo a través de la obra de Satanás. Satanás recibe permiso de Dios para dar el trato que se le antoja a Job. El Señor lo permite, pero al final todo lo que le quitó se lo devuelve multiplicado. Jesús es el humilde por excelencia a quien el Padre ha exaltado. Esta misma humildad se requiere del creyente. Toma la humildad como una de las máximas virtudes que deben adornar tu persona.
Si lo hizo con Cristo, Dios el Padre, ¿no lo hará contigo? Una de las bendiciones de la humildad es que permite desentenderse del propio prestigio y dar preferencia a los demás. Cuando tú eres humilde de corazón, ya no te interesa lo que los demás digan de ti. Lo que te exalten, te elogien, te levanten, te adulen, o por el contrario te critiquen, te calumnien, te menosprecien, te humillen. No te importa ni lo uno ni lo otro. Y tampoco le vas a dar preferencia a ninguno. Simplemente sabes que todos son criaturas de Dios y que hay que tratarlos como tal, con el respeto que se merecen. Pero puede haber una humildad simulada. Hay que tener mucho cuidado con esa. Es una parte que surge en nosotros como respuesta a, por ejemplo, este tipo de predicaciones que nos tocan profundamente, pero todavía no sabemos cómo ejercer la verdadera humildad, entonces empezamos a aparentar una falsa. Cuidado con esa porque también es destructiva. El orgullo que confía en el poder o el ejército se contrasta con la humildad que confía solamente en Dios. Ese es el mérito de esta virtud. El humilde reconoce su pequeñez, se anonada a sí mismo y sabe que todo proviene de Dios. Absolutamente todo, vestido, alimento, ayuda, solución y respuestas. Por tanto, descansa en eso, entonces ya no le interesa ninguna otra de las cosas que preocupan tanto al mundo. La humildad es una de las grandes llaves de la libertad cristiana, la libertad del espíritu, de la que habla la palabra. Bueno, hermanos, ahí terminamos hoy, pero el tema continúa porque tenemos que seguir tratando otros aspectos de esta humildad. Y eso está en la primera de Timoteo 6:6. Solamente vamos a leer hasta el versículo 8 y nada más. Ahí paramos porque ese estudio lo dejamos para la próxima semana. Primera de Timoteo 6:6. Tengan en cuenta la humildad aquí. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Como se dan cuenta, esto está conectado con la justicia, con la humildad con la que Dios quiere caminemos con Él y con la misericordia. Ese es el tema, como dije, para la próxima semana. Vamos a orar entonces. Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos lo que tú piensas y cómo tú ves, Señor, la humildad en tu palabra. Padre, tenemos que confesar que hemos sentido cierta aprehensión, cierto rechazo de esta palabra, porque el diablo y el mundo nos enseñaron una acepción completamente diferente. Allá pensábamos, Señor, que el humilde era el pisoteado, que el humilde era el que no tenía dignidad, que el humilde era el que no tenía carácter ni personalidad, se dejaba humillar continuamente. Pero tu palabra, Señor, gracias por ella, hoy nos muestra cómo valoras, Señor, cómo aprecias tú esta característica de tu Hijo, esta virtud con la cual tu Hijo descendió de los cielos, donde lo tenía todo, para venir a ser escupido, apostrofado, Señor, calumniado, coronado de espinas, traspasado, latigado, menospreciado y rechazado por su pueblo. Padre, qué tremendo ejemplo el del Señor Jesucristo para nosotros. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Perdona esa vanagloria con la que a veces caminamos. Perdona, Señor, cuando nos imponemos sobre los demás. Perdónanos, Señor, cuando creemos que las cosas materiales son las que nos dan valor. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que hablar duro es lo que nos da carácter y lo que hace que los demás nos respeten. Todo eso es falso, Señor. Todo es falso. Hoy lo desechamos como basura. Hoy tomamos, Señor, la verdadera humildad. Hoy la miramos, Señor.
Hoy la apreciamos y la valoramos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mirar ejemplos como el de este profesor Washington. El creer que solamente nos interesa tu opinión, Señor, y no la de los hombres. Solo tu aprobación, Señor. Solo el cumplimiento de tu palabra en nuestra vida. Y solo la obra de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Amén.